Hola, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse a este webinar de braquiterapia autosuficiente. Mi nombre es Javier Gianantuoni, soy jefe de comunicaciones de Lex Científica. Posiblemente muchos sea la primera vez que se conectan a un webinar nuestro. Nos pareció muy interesante la convocatoria que hubo de países que nos visitan quizás por primera vez. Después muchos otros ya hemos compartido otros webinars, así que les agradecemos su presencia. Hoy tenemos un webinar que es muy interesante. Convocamos a dos speakers que son conocedores de la temática. Vamos a hablar de una solución, en realidad son dos soluciones que nosotros proponemos verlas en conjunto por nuestra actividad de consultoría. La braquiterapia ha tenido en los últimos años un gran crecimiento en la demanda, así que se fueron generando nuevas tecnologías, nuevas soluciones para aportar mayor versatilidad, mayor agilidad, mejorar los flujos de trabajo, mejorar la seguridad de los tratamientos, la seguridad de los pacientes. Lex Científica es una consultora de innovación tecnológica aplicada a la medicina. Trabajamos en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Ya tenemos 20 años trabajando aproximadamente en este mercado, así que conocemos muy bien las comunidades especializadas, las comunidades médicas, los dispositivos y sistemas de salud, y en nuestro diálogo continuo con estas comunidades científicas vamos detectando oportunidades de mejora. De ahí surgió la posibilidad de acercar un nuevo equipamiento en materia de braquiterapia. Desde ahí, desde ese enfoque, es decir, habiendo detectado una necesidad concreta, nuestra línea de radioterapia y radiocirugía se contactó con la empresa ICAD, que es la fabricante del equipo SOF. Hoy tenemos a la doctora Arantxa Campos Bonel. Ella es médico adjunto de la sección de mama, ginecología y piel de la unidad clínica multihospitalaria de oncología radioterápica de Aragón, que forma parte del Servicio Aragonés de Salud. Ellos incorporaron sistemas de braquiterapia portátil, que es el equipo desarrollado por SOF, y tiene experiencia en tratamiento, en diferentes tratamientos, aplicando este equipamiento. Así que estamos todos muy intrigados para ver cuál es su experiencia con este equipo. Por otra parte, vamos a contar hoy con la participación, con el testimonio del técnico radiólogo Sayek Abad Ascanio. Él es un especialista de la casa, forma parte del grupo del staff de aplicaciones clínicas de Lex Científica y es especialista diagnóstico por imágenes en nuestra empresa. Él trabajó en el servicio de diagnóstico por imágenes del Centro Médico Docente La Trinidad y en instituciones como La Floresta en Caracas, Venezuela. Así que tiene un recorrido ya hecho en esta materia. En Argentina también trabajó en la especialización, hizo una especialización en ecografía en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Para los que están familiarizados con el sistema educativo, la Universidad de Buenos Aires, en Argentina es una de las más respetadas, además de otras, por supuesto, que son de excelentísima calidad. Así que él viene desarrollando una perspectiva muy interesante vinculada a cuáles son los equipamientos que en el ámbito de diagnóstico por imagen suma versatilidad, mejora la seguridad de los pacientes, aporta portabilidad, o sea, permite desarrollar sistemas portables y que se puedan desplazar. Así que desde estas dos miradas, una desde España y otra desde aquí, Buenos Aires, Argentina, vamos a introducirnos a esta temática que me parece que es muy interesante para todas las instituciones y áreas de salud que están buscando incorporar
un sistema de braquiterapia sin hacer demasiadas modificaciones dentro de su infraestructura. Las áreas de salud, además de tener un programa médico, también tienen a su cargo una infraestructura y una gestión que sostener. Por lo tanto, aportar equipos que no demanden demasiados requisitos de instalación, que permitan mejorar el alcance de los servicios prestados y que mejoren la seguridad de los pacientes por venir con una fuente de energía particular o bien por tener un blindaje interno, bueno, son características que aportan a la prestación del servicio. Por eso entendemos que es una solución muy interesante y esperamos sus preguntas al final de cada presentación. Para hacer las preguntas les pedimos que escriban por favor al Zoom, que escriban al chat. Nosotros después vamos a recoger todas estas preguntas y las vamos a plantear a las personas, a los speakers. Tengamos en cuenta que esta es una videoconferencia, lo estamos haciendo por internet obviamente, a veces se puede cortar internet. Esperemos que no, pero en ese caso simplemente esperamos unos minutos o esperemos que mucho menos y la transmisión va a continuar, así que no nos tenemos que preocupar por ese tema. Yo llego hasta acá, voy a dejarlos ahora, entonces, acompañados de la doctora Aranza Campos Bonello. Muchas gracias y los esperamos en las preguntas. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Lo ven correctamente? Bueno, pues lo primero, agradecerles que hayan contado con mi presencia para este webinar y poder mostrar cuál es nuestra experiencia con esta tecnología de braquiterapia electrónica. Como bien me ha presentado, yo soy Arantxa Campos y soy médico especialista en oncología radioterápica en la Comunidad de Aragón, en España. Estos son pues, los puntos que voy a abordar en estos minutos, decir un poquito qué es la braquiterapia electrónica y cómo nosotros hemos comenzado a trabajar con ella y cuál es nuestra experiencia pues, en los diferentes tipos de tumores. Comenzar diciendo que la braquiterapia electrónica utiliza altas dosis de rayos X en miniatura y la energía que utiliza es de 50 kilovoltios. La vida media de nuestra fuente es de 500 minutos y por este tipo de energía la exposición a radiaciones tanto del personal como del paciente es mucho menor, por lo que no se necesita un búnker y además a la hora de realizar los tratamientos hay una mejor protección de los órganos de riesgo. Y en la imagen podemos ver cómo es la fuente en miniatura. En concreto, el sistema de Axen es una plataforma que utiliza esta braquiterapia electrónica para dar las radiaciones sin la necesidad de utilizar ningún isótopo, ni blindajes, ni de la necesidad de ningún búnker. Además, es un equipo portátil y que nos permite tanto al equipo médico interactuar con el paciente durante el tratamiento correspondiente. Este sistema además tiene dosis similares a la alta tasa de dosis, pero tiene un fall-off de la dosis mayor que por lo tanto, como comentaba, nos permite que los órganos de riesgo reciban menos dosis. Con este equipo nosotros podemos realizar varias aplicaciones, tenemos las ginecológicas tanto en el endometrio operado como el cervix operado o radical y en la vagina también intervenida, además de otras localizaciones pues como puede ser la piel o la radioterapia intraoperatoria pues en mama o en sarcomas. Para ponernos en el contexto, en el centro donde yo trabajo, en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, disponemos de este equipo desde mayo del año 2015 y nuestra trayectoria con este tipo de tecnología en ese mismo mes empezó con la radioterapia intraoperatoria de mama, que hasta la fecha tenemos casi 600 pacientes realizadas. En octubre del 2015 se comenzó a realizar el cáncer de endometrio operado
y hasta a día de hoy hemos realizado 321 pacientes. En agosto del 2016 se empezó a realizar el cáncer de cervix de forma radical, es decir, con los tumores puestos, y hasta la fecha hemos realizado 8 pacientes. Con esta facilidad de movilidad del equipo y su portabilidad, comenzamos en febrero del 2019 a realizar tratamientos de radioterapia intraoperatoria de mama en otros centros de nuestra comunidad de Aragón, que hasta el día de hoy hemos hecho 93 pacientes. Y el año pasado, en julio del 2020, comenzamos con el cáncer de piel no melanoma, que hasta la fecha son 33, y hemos realizado radioterapia intraoperatoria en otras localizaciones, como pueden ser sarcomas, en 10 casos. Y ya centrándonos por patologías, en el cáncer de endometrio, sabemos que la braquiterapia tiene un papel fundamental en el tratamiento adyuvante para disminuir la recidiva en las cúpulas vaginales. Tradicionalmente se ha utilizado la alta tasa con iridio 192, pero la braquiterapia electrónica basada en rayos X puede ser una alternativa a este tipo de tecnología. Cuando nosotros recibimos el equipo, pues las series de braquiterapia electrónica que hay publicadas son muy escasas, de muy poquitos pacientes, y que hasta ese momento había poquito seguimiento también. Pero nosotros con nuestra serie, como he comentado, ya hemos hecho más de 300 pacientes, 132, que sería un 40% como braquiterapia exclusiva, y en un 59% hemos realizado tratamientos de braquiterapia como BUS tras el tratamiento con radioterapia externa. Y explicaré un poquito ambos tipos de tratamientos por separado, ya que son patologías que por estadios difieren en algunas características. Los resultados como tal los tenemos bien analizados desde octubre del 2015 hasta mayo del 2020, que hasta esa fecha habíamos realizado 236 pacientes, de los cuales un 43% eran como tratamiento exclusivo y un 56% como tratamiento de BUS tras radioterapia externa. Por lo tanto, la serie de braquiterapia electrónica exclusiva, por ponernos en el contexto del tipo de aplicadores que usamos, estos son los cilindros que existen de diferentes tamaños, desde 2 centímetros a 3,5, de 5 en 5, y esta plataforma azul sería el sistema de sujeción de este cilindro, de este aplicador. Los fraccionamientos que hemos utilizado fueron desde octubre del 2015 a noviembre del 17, 5 fracciones de 500, y a partir de diciembre del 17 hasta la fecha realizamos 3 sesiones de 700 centigrays. En cuanto a la planificación del tratamiento, hacemos una prescripción a los 5 milímetros de la superficie del cilindro, la longitud activa según las características de la paciente entre el tercio superior o la mitad superior de la vagina, o en algunos casos completa, y se contornean los órganos de riesgo, que serían en este caso la vejiga, el recto y el sigma. Aquí os he puesto las dosis que ponemos de constraints a nuestros órganos de riesgo, que sería a la vejiga que 2 cc's reciban menos de 6 grays por fracción, y en recto y sigma que 2 centímetros cúbicos reciban menos de 5 grays por fracción. Aquí en las imágenes podemos ver un ejemplo de la dosimetría, donde la línea roja sería nuestra línea de prescripción, la línea azul oscura es la del 200%, que siempre dejamos que esté dentro del cilindro, y esto se planifica en el Brachivision, en nuestro caso. Una vez realizado la planificación del tratamiento, cada sesión se hace guiada por imagen. Nosotros llevamos el equipo a nuestro escáner que utilizamos habitualmente para la simulación de nuestros tratamientos de radioterapia externa, y ahí la paciente es donde se coloca el aplicador, y con el puesto realizamos un escáner para comprobar que está bien colocado y que los órganos de riesgo están correctamente preparados. Y el tratamiento lo realizamos en esa misma sala. El tiempo medio de aplicación suele ser de unos 3-4 minutos, y aquí es una muestra de nuestra hoja como para chequear que siempre colocamos el mismo aplicador. Las características de nuestra serie, en este caso que eran 103 pacientes, tienen una edad mediana de 67 años, la mayoría en un adenocarcinoma de tipo endometrioide tipo 1, en un 90%, de grado 1 o 2 en la mayoría de los casos.
y en el 71% sin invasión linfovascular. A grosso modo, pues en cuanto a toxicidad aguda, un 50% aproximadamente tuvieron este tipo de toxicidad, y en cuanto a la toxicidad crónica, en un 73% no hemos visto ningún tipo de efecto secundario. Y todos estos efectos siempre han sido evaluados siguiendo la escala de la CTCAE versión 5. Centrándonos en la toxicidad aguda, no hemos encontrado tanto ni en mucosa vaginal ni en urinaria gastrointestinal mayor de grado 2, y lo que más frecuente se vio fue una mucositis grado 1 en un 41% de los casos. Y en cuanto a la toxicidad crónica, igualmente no se encontró toxicidad mayor de grado 2, y lo que más frecuentemente se encontró fue pues, en un 15% en la mucosa vaginal, pues algo de acortamiento o estrechamiento de la vagina. Y haciendo una comparativa con las series que existen publicadas de braquiterapia de alta tasa, haciendo la comparación entre varias series y la nuestra, hemos podido observar que en nuestro caso hemos tenido más toxicidad aguda en la mucosa vaginal de grado 1-2, que al final es nuestro volumen a tratar, que lo hemos visto en un 44% versus al 7-20% que se comenta con la HDR, pero a su vez hemos visto que hay menor incidencia en cuanto a la toxicidad tardía respecto a las series de alta tasa, ya que en la nuestra encontramos alrededor de un 15%, mientras que en las series pueden rondar hasta el 40%. Con una mediana de seguimiento de unos 30 meses, hemos encontrado pues, 6 pacientes con recidivas, es un 5,8%, y siendo todas ellas fuera de la cúpula vaginal, es decir, o a nivel locorregional o a distancia, pero no hay recidivas hasta la fecha en la cúpula vaginal. Y a continuación voy a explicar cuál es nuestra serie en cuanto a aquellas pacientes que han recibido radioterapia externa más braquiterapia como sobreimpresión en la cúpula vaginal. En cuanto a los aplicadores, son los mismos que he comentado, y los fraccionamientos que hemos realizado fueron hasta el 2017 3 fracciones de 500 centigrays, en 2017 hasta el 2020 realizábamos 2 sesiones de 700, y a partir de marzo del 2020, coincidiendo pues, con la situación actual que tenemos de la pandemia por la COVID-19 y avalados pues, por una serie de artículos publicados recientemente también por una compañera de aquí de España, hemos empezado a realizar una fracción de 700, ya que se ha visto que tiene pues, una seguridad en cuanto a efectividad y de recidivas en la cúpula vaginal, igual que otros fraccionamientos. La planificación del tratamiento es el mismo que ya he comentado, y la realización del mismo lo mismo. La paciente se lleva a cabo el tratamiento dentro de la misma sala del escáner y siempre con una imagen previo a cada aplicación. En cuanto a las características de esta serie de 133 pacientes, tiene una mediana de edad de 68 años, y en este caso pues hasta casi un 60% sí que eran de un alto grado, un grado 3, son estadios más avanzados que por ello han requerido un tratamiento con radioterapia externa. Incluso en un 60% habían recibido tratamiento sistémico previamente a la radioterapia. Y en cuanto a la toxicidad que hemos encontrado, lo más frecuente fue pues, una toxicidad de nivel leve, de grado 1, en 48 pacientes en la mucosa vaginal, y no hubo toxicidad aguda mayor de grado 2, tanto vaginal, urinaria o gastrointestinal. Sí que encontramos también algo de, pues, sobre todo, colitis de grado 1, en estos casos un poquito mayor, hasta un 20%. Y en cuanto a la toxicidad crónica, pues la toxicidad vaginal y urinaria prácticamente pues es inapreciable, solamente en un nivel muy leve y en muy pequeño porcentaje de pacientes, y sí que vimos que había algo más de toxicidad gastrointestinal crónica, hasta de un grado mayor de 2 en mayor o igual a 2 en un 8%, pero que en este caso pues lo observamos que era sobre todo debido a la radioterapia externa.
En cuanto a las recidivas, la mediana de seguimiento es de 38 meses y un 23% han recibido hasta esa fecha. Ninguna de las recidivas fueron en la cúpula vaginal, la mayoría eran a distancia o locorregionales o mixtas. Y esto pues teniendo en cuenta que son pacientes de peor pronóstico que en el caso de la braquiterapia en monoterapia. Como comentaba eso de la toxicidad gastrointestinal, sí que hicimos un estudio al ver que era mayor, que en realidad esa toxicidad gastrointestinal está estadísticamente relacionada a haber recibido tratamiento con radioterapia externa. Por lo tanto, para concluir, decir que la braquiterapia electrónica en el cáncer de endometrio operado es un tratamiento seguro, con una alta eficacia, que no tiene una toxicidad relevante, que nos permite dar una menor dosis a los órganos de riesgo y que es muy cómodo tanto para el personal como para el paciente. Aquí he dejado un vídeo para que podáis observar cómo realizamos el procedimiento. Lo primero que hacemos a la paciente es explorarla para ver que esté todo bien, para ver si hay toxicidad y poder objetivarla antes del tratamiento. Estos son los aplicadores con los diferentes tamaños, como hemos dicho, desde 2 centímetros hasta 3,5. Y aquí la paciente pasa a la sala donde nosotros tenemos el escáner de simulación, la paciente se coloca y es donde introducimos tanto el aplicador. Siempre protegemos el aplicador antes de cada paciente y una vez que está colocado, procedemos a la sujeción del mismo. Pero usted se ha podido matar a todo el pueblo. Sorprendido, ¿no? Una vez que ya está fijado el aplicador, ponemos a la paciente en una posición cómoda con las piernas estiradas para que pueda aguantar esos minutos correctamente. Generalmente la paciente pues, se encuentra cómoda, aquí ya es haciendo la preparación del tratamiento y realizamos la imagen donde comprobamos que el aplicador está correctamente colocado y ya una vez que todo está correcto procedemos a conectar el aplicador con el equipo, se sujeta el brazo, se fija la máquina para que no se mueva y ya se introduce la fuente con la que se va a administrar la braquiterapia. Como pueden observar, el médico se puede quedar con la paciente en la misma sala, únicamente nos ponemos una pantalla y a través de la pantalla podemos estar con la paciente, podemos hablar con ella, si puede estar tranquila, si necesita cualquier cosa en cualquier momento se puede pausar el tratamiento y tras 4 minutos aproximadamente el tratamiento ya estaría administrado. Ya se procede a desconectar y la paciente se puede marchar a su casa tranquilamente. Se retira el aplicador. Y la verdad que esto nos permite hacer muchos tratamientos en un día. A continuación, hablaré sobre nuestra experiencia de la braquiterapia electrónica en el cáncer de cérvix. Sabemos que la braquiterapia es un componente importante en el tratamiento definitivo para pacientes diagnosticadas de un cáncer de cérvix localmente avanzado, que supone incluso un factor pronóstico en el control local de la enfermedad. Inicialmente administramos radioterapia externa con técnica IMRT. En nuestro caso hacemos un tratamiento a 46 Grays a 2 Grays por sesión y se hace concomitante con el cisplatino semanal. En caso de tener alguna adenopatía positiva, hacemos un boost integrado a 2,5 Grays por sesión, llegando a 57,5 Grays. Y una vez terminado este tratamiento, realizaríamos la braquiterapia electrónica, que serían 4 sesiones de 7 Grays, un total de 28.
El esquema que nosotros realizamos es el mismo que se realiza en el estudio del Embrace, es decir, se hace separado por una semana de diferencia. En la primera semana se realizan 2 aplicaciones, el primer día se coloca el aplicador, se hace resonancia y escáner, con esto hacemos la definición de los volúmenes y damos la primera sesión. La paciente se queda ingresada con el aplicador puesto y a la mañana siguiente se repite un escáner para ver que está todo bien colocado y se realiza la segunda sesión de 7 Grays y se repite a la semana siguiente el procedimiento. Este tipo de tratamiento de braquiterapia electrónica lo realizamos en pacientes seleccionadas, ya que por el tipo de energía y de aplicador lo solemos aplicar a aquellas pacientes que no tienen afectación parametrial y con tumores que tras la radioterapia externa tienen un tamaño menor de 3 centímetros. Este sería el aplicador, que disponemos de 4 sondas con 4 ángulos de sonda utraterina desde 0 hasta 45 grados. También tenemos tamaños de múltiples, o sea, ovoides de múltiples diámetros. Está hecho de titanio y por lo tanto es compatible tanto con la resonancia como con el escáner. Así, haciendo un pequeño resumen de cómo realizamos el procedimiento, nosotros lo realizamos en quirófano con el servicio de anestesia que hace una pequeña sedación a la paciente para poder colocar el aplicador. Primero hacemos la exploración, una dilatación cervical y una histerometría siempre guiada por ecografía para poder luego colocar el tándem, siempre guiado por imagen ecográfica, que en este caso pues, también el servicio de radiología sube a apoyarnos. Y bueno, en las imágenes vemos un poco la acción en el quirófano y el material del aplicador. Una vez colocado todo, se fija el aplicador con las vendas, le colocamos ese Mepilex para evitar que luego se hagan pues, úlceras en la piel, y una vez que ya está todo colocado, la paciente pasa al despertar hasta que se recupera, y una vez ya que está recuperada, la paciente es trasladada a la resonancia, donde con los compañeros de rayos nos informan en el momento de cómo está nuestro tumor y cuál es nuestro volumen a planificar. Y de la resonancia ya se traslada a nuestro escáner de planificación, de simulación, donde realizaremos el escáner para poder nosotros, junto con la fusión de la resonancia, contornear nuestros órganos a riesgo, nuestros volúmenes, y siempre, pues como comentaba, siguiendo las recomendaciones de la HEC-Estro. Estas son unas imágenes de nuestro aplicador con los ovoides y con el packing que se hace para evitar la movilización. Como he dicho, hacemos 4 sesiones de 700 centigrays y bueno, pues los constraints los que ya conocemos por la HEC-Estro. Física hace la planificación y una vez que tenemos todo aprobado, procedemos a realizar el tratamiento, pues hay que comprobar y calibrar el equipo y ya con todo correcto se conecta y se realiza la primera sesión del tratamiento. Y se realiza en la misma sala donde hemos visto que se realizaba la braquiterapia del cáncer de endometrio. En el mismo escáner, la paciente está tumbada, se moviliza siempre de la cama a la mesa del escáner con cuidado para que no se movilice el aplicador, y podemos estar con ella en la misma sala durante el mismo. Ya una vez finalizado, pues la paciente sube a su habitación y al día siguiente se vuelve a repetir lo que es el escáner y la segunda sesión, y a continuación se retira el aplicador hasta la semana siguiente. En cuanto a nuestras pacientes, han sido 8 desde agosto del 2016, con una mediana de edad pues, casi de 60 años y la mayoría pues, un estadio 2A, 2B. La duración del tratamiento suele ser, este es un poquito más largo, entre 15 y 25 minutos. Como he dicho, el protocolo dosimétrico, el mismo del Embrace. Y en cuanto a las toxicidades que hemos encontrado, hemos seguido la versión CTACA versión 4. En la toxicidad aguda hemos encontrado pues, una toxicidad vaginal en un 25%, la urinaria en un grado 1 en un 50% y de gastrointestinal pues, en un 37%, pero también grado 1. En cuanto a la toxicidad crónica, en la mucosa vaginal sí que encontramos un caso de una necrosis que le haríamos una toxicidad G3, un grado 3,
que en este caso incluso se llegó a confundir que si podía ser una recidiva del tumor. La paciente fue intervenida y se comprobó que en la anatomía patológica que no había tumor y que solamente era todo necrosis. Y en cuanto al nivel gastrointestinal, pues también hemos tenido algún episodio de colitis. En cuanto a la mediana de seguimiento, con unos 36,5 meses, solo una de las pacientes sufrió una progresión que fue a distancia. El resto están libres de enfermedad hasta la fecha, es decir, un 87%. Como conclusión, decir que en el cáncer de cervix la braquiterapia electrónica puede ser una alternativa a la braquiterapia de alta tasa en centros donde no está disponible esta tecnología y siempre teniendo en cuenta que hay que seleccionar bien a qué pacientes les realizamos este tratamiento. Ya dar unas pinceladas de otras localizaciones, pues en el cáncer de piel, en este caso pues en tumores menores de 5 centímetros, con una profundidad de 5 a 10 milímetros y sobre todo pues gente que está contraindicada a la cirugía, bien por el defecto cosmético y la inoperabilidad o que el paciente lo elige. Como he comentado, nosotros empezamos en julio del 2020, estos son los aplicadores, existen 4 tamaños, desde 10 milímetros a 50 milímetros, y se coloca el aplicador en íntimo contacto con la superficie tumoral, se prescribe la dosis en la superficie del aplicador, que es lo que está en íntimo contacto con el tumor. Existen diferentes fraccionamientos, usamos uno u otro en función del tumor de cada paciente. Y en cuanto a las características, pues nuestros pacientes hasta la fecha tienen una mediana de 84 años, son pues bastante mayores y la mayoría son tipo vasocelulares. Y un 43% ha sido con intención radical y en un 57% adyuvante tras una intervención. Solo por poner un ejemplo, aquí tenemos una paciente que tenía un carcinoma vasocelular de párpado inferior, una mujer de 83 años, que le hicimos un tratamiento con braquiterapia electrónica. La dosis total que recibió fue 51 grays, que sí que sufrió una toxicidad aguda importante de radiodermitis, pero que en la revisión de 6 semanas post tratamiento esa radiodermitis estaba resuelta y el tumor también había tenido una respuesta completa. Sí que me gustaría comentar algún aspecto de que el equipo, debido a su portabilidad, nos ha permitido acercar la radioterapia al paciente. Como he dicho, trabajamos en la Comunidad de Aragón, pues la comunidad está aquí al norte de España. Entonces, nosotros en Aragón tenemos pues, varias provincias y la radioterapia solo está en la ciudad de Zaragoza. El resto de la población de la comunidad tiene que desplazarse hasta la ciudad de Zaragoza para poder recibir los tratamientos de radioterapia. Y con este equipo hemos podido acercar el tratamiento a otros centros. En nuestro caso, hemos comenzado con la radioterapia intraoperatoria de mama, que es en la que más experiencia teníamos hasta la fecha, ya que, como he comentado, pues tenemos casi 600 pacientes y, por tanto, en febrero del 19 hasta la actualidad nos hemos movilizado hasta 5 hospitales de la comunidad. Para ello movilizamos el equipo con un médico y un físico. Aquí en las imágenes se ven cómo el equipo se traslada pues, en un vehículo, nosotros en este caso en una ambulancia, nos desplaza a todo el equipo. Y con este método pues hemos podido acercar la radioterapia a estos hospitales y en este caso pues 80 pacientes se han podido beneficiar de este tratamiento. Y esto pues podría ser también extrapolable a otro tipo de tratamientos, ¿no? Ginecológicos o de piel. Y nada, decir que otras localizaciones del futuro, que son las que hemos hecho algún sarcoma, pues sería hacer la radioterapia intraoperatoria en cerebro, sarcomas o páncreas. Y como para terminar, como reflexiones o conclusiones, decir que la braquiterapia electrónica es una alternativa a la braquiterapia de alta tasa, que tiene como facilidad que no necesitamos un búnker, no utiliza radioisótopos y su fácil movilidad. Esto nos permite proteger mejor tanto al personal como al paciente, nos ha permitido acercar la radioterapia al paciente oncológico y los órganos de riesgo reciben menos dosis. Al final, pues innovar es avanzar y mejorar. Y muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estoy a su disposición. ¿Dejo de compartir?
Bueno, Arantxa, doctora, nos ha brindado una excelente presentación. Muchísimas gracias desde ya. Preguntas que se iban ocurriendo, las respondió en su presentación, cubrió diferentes campos de la temática, tanto de las cuestiones clínicas como las cuestiones vinculadas al equipo y a cómo está funcionando la propuesta de salud que están desarrollando en Aragón, que abarca, como decía, a toda la comunidad. Ahora tenemos una serie de preguntas que le quiero transmitir, que fueron llegando a través del chat. La primera es si es una pregunta en relación a las enfermedades de estadio avanzado. ¿Podría hacer un análisis de la braquiterapia electrónica en comparación a la braquiterapia intersticial? Esto vinculado al gran tamaño cuando se trata de lesiones de gran tamaño, digamos. Sí, en este caso el equipo no dispone de aplicadores intersticiales, entonces si necesitamos realizar una braquiterapia intersticial porque hay una afectación parametrial importante, sí que lo enviamos a un centro que tiene este tipo de técnica. Sí que existe la opción, pues cuando estos tumores son muy grandes, pero no disponemos de esa capacidad de que el paciente se traslade, hemos realizado pues un boost a ese parámetro o a esa zona con radioterapia externa en lugar de con braquiterapia. Es lo que comentaba, que en el cáncer de cervix localmente avanzado, pues hay que seleccionar bien a las pacientes debido a esas características del equipo, ¿no? Que no dispone de ese intersticial, pero que se Muy puede bien, resolver con la radioterapia externa. perfecto. Otra de las preguntas que nos llegó es la siguiente. En relación a la confección del equipo, ¿puede decir qué tan robusto es el equipo en cuanto a soporte? O sea, ¿ustedes piensan que es un equipo robusto, que es un equipo sólido? ¿Cómo es? Sí, o sea, por ejemplo, para la fuente, para los traslados, que no haya problemas, se traslada el equipo, que es como si dijéramos el soporte, que eso aguanta muy bien. La verdad es que nosotros lo hemos desplazado en la ambulancia y le hemos dado pues sus buenos viajes y no ha pasado nada. Y la fuente sí que va guardada en una cajita aparte porque luego eso se monta en el sitio donde vamos a realizar el tratamiento. Y eso se lleva en una maleta protegido, pero que es más pequeñito y no hay ningún problema de que se estropee ni de que haya ninguna complicación, ¿no? con el equipo. Esta es una pregunta que se me ocurre a mí. ¿Cuál es el feedback que tienen de los pacientes cuando ustedes consiguen llegar con el equipamiento, con el servicio a los domicilios o mejorar el alcance, digamos, del servicio a través del desplazamiento? ¿Cuál es el feedback que tienen ustedes de los profesionales de esas localidades o incluso de los pacientes mismos? Pues el feedback es excelente, claro, la gente está encantada, tanto por una parte, como comenta, los profesionales que llevan a esos pacientes oncológicos y que nos hemos acercado a ellos, por una parte, pues también para así poder estar nosotros presentes, ayudarles en qué indicaciones o en qué tumores hay indicación de radioterapia y luego, por supuesto, los pacientes, el tener que evitar desplazarse. En nuestro caso, o sea, hay ciudades que tienen que recorrer hasta 200 kilómetros en el día. Entonces, para ellos evitar ese desplazamiento es una maravilla, claro. Ellos están muy contentos de que nos podamos nosotros acercar, sobre todo si es gente más mayor, con más dificultad, que depende de hijos. Entonces, el feedback es excelente, claro, es muy bueno. Me imagino que debe ser una mejora en la calidad de vida de estas personas que a Eso veces es. tienen que desplazarse y demás. Otras preguntas. ¿Qué tan efectivo es hacer el boost con radioterapia externa en vez de hacer braquiterapia intersticial? Nos dicen. Claro, la braquiterapia es el tratamiento, como si dijéramos, de elección, ¿no? Es el tratamiento que se debería de ofrecer en primera instancia. Pero cuando no se dispone de esa tecnología y a veces es complicado que las pacientes puedan desplazarse a otros centros, nosotros en algún caso que hemos tenido que hacerlo con radioterapia externa hemos tenido resultados buenos y han tenido una respuesta completa igualmente.
Perfecto. Otra pregunta. Voy a ir avanzando porque hay 2 o 3 preguntas más que son cortitas, pero sería interesante poder atender. ¿Cuál es el diámetro del aplicador cervical Henschke? ¿Es necesario el uso de anestesia en el paciente en esos casos? El diámetro de la sonda intrauterina son 8 milímetros. Entonces, por eso nosotras, la paciente la llevamos a quirófano y sí que hacemos, por lo menos, aunque no sea una anestesia completa, una sedación para poder nosotros dilatar el orificio cervical. Entonces, primero se hace una dilatación, se hace previo a colocar el tándem, que es 8 milímetros. Pero vamos, eso no lleva mucho tiempo y se hace fácilmente ahí en quirófano. Bien, una más. Dice, ¿por qué hablamos de vida media si no se trata de un isótopo? No sé si hay un... Ah, que como que la fuente, o sea, tiene una vida de 500 minutos y luego hay que cambiar pues lo que es la fuente, el soporte, ¿no? de esa miniatura. No porque sea un radioisótopo con una vida media, sino que es lo que dura el tipo de, como si dijéramos la fuente, ¿no? La fuente, su uso. El uso de esa fuente es de 500 minutos, que luego hay que cambiar a otra. Excelente. En los casos de tumor residual a nivel vulvar, ¿no es posible emplear esta técnica también? A nivel vulvar residual. Hombre, si es una lesión superficial que podamos llegar con lo que es el aplicador del cilindro, sí que se podría realizar. Nosotros no tenemos ningún caso de ese tipo. Lo que no se puede hacer es intersticial. No tenemos la opción de poner unas agujas en una lesión vulvar, pero Claro, si es una lesión superficial que se puede por contacto con el aplicador tratar. perfecto. Entiendo que quizás era una afirmación, yo la leí en modo de pregunta, pero me parece que su respuesta atiende a la intervención. Y una última en relación a el flujo de trabajo, si el traslado del paciente desde el quirófano a la sala de tratamiento es complicado, digamos, cómo es esos movimientos. Nosotros, claro, tenemos que llevar al paciente con cuidado, pero bueno, con la ayuda de todo el equipo se desplaza, el aplicador está bien fijado y bien colocado para evitar que se mueva y nosotros lo movemos del quirófano a la resonancia y luego ya a nuestro escáner. Y en nuestro escáner hacemos, al realizar la imagen, si ha habido alguna pequeña variación, pues ahí lo podemos recolocar y como ya el tratamiento se administra en la misma mesa, de ahí ya no va a modificarse ese aplicador, sino que con esa imagen de escáner y ya comprobando que todo está correcto, lo vamos a realizar. Es llevarlo con cuidado, tampoco hay gran dificultad en el transporte. Perfecto. Bueno, hasta acá son las preguntas que nos fueron haciendo los participantes. Llegó una más y esta va a ser la última de esta parte. Después vamos a pasar al próximo speaker. Va a quedar a disposición el contacto de la doctora, el correo, para que puedan hacerle las consultas que precisen. Así que ese canal va a quedar abierto, también las pueden hacer en este mismo chat y nosotros se las haremos llegar. La última, entonces, si se pueden utilizar catéteres flexibles para moldes superficiales. Nosotros en eso no tenemos, creo que no disponemos de esos catéteres para moldes. En lo que son las lesiones superficiales de piel, utilizamos el aplicador que he mostrado, ¿no? En las imágenes de contacto superficial, pero no se introducen catéteres flexibles. Perfecto. Y ahora sí, la última es, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tienen en el servicio? Que, a propósito del trabajo con este equipo, con SOFT, o si están desarrollando alguna línea de investigación que lo requiere, en donde pueden ir demostrando los avances que van teniendo con este equipo. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tiene doctora en el servicio? Los nuevos proyectos son pues, ampliar las indicaciones, ¿no? de este tipo de técnica. Entonces ya está en marcha el poder realizar la radioterapia intraoperatoria con este tipo de braquiterapia en el páncreas. De hecho, ya tenemos pues, ya algún paciente previsto para hacer en breves. Y el cerebro.
y el cerebro también es otro de los futuros proyectos. Sí que hemos hecho un caso de un sarcoma cerebral, eso sí que lo hemos realizado ya, pero la idea es poder implantarlo en otro tipo de lesiones, pues de metástasis cerebrales. O sea, son los proyectos que tenemos con este equipo ahora, así a medio o corto plazo. Seguir avanzando en lo que ya tenemos y poder aplicarlo en otras localizaciones y continuar con los sarcomas, vamos. Muchísimas gracias. Seguramente van a ir demostrando la eficacia del equipo y bueno, estamos muy contentos desde Delec Científica de estar en contacto con usted, doctora, y vamos a ir siguiendo esos avances en España, en la comunidad de Aragón. Así que le agradezco que haya participado y la invito a quedarse al testimonio, a la presentación que nos va a ofrecer a continuación Sayeg Abadascanio, que es compañero de la Casa de Delec Científica. Él va a presentar ahora un equipo de diagnóstico por imágenes para generar imágenes con mayor flexibilidad, digamos. En este momento voy a darle paso a él, así que Vale, bueno, pues apago muchas la cámara un gracias y me segundo. despido. Muchas gracias, me despido. Muchas gracias, Me doctora. quedaré viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por participar y estar aquí presente el día de hoy en este webinar de braquiterapia autosuficiente. Muy buena la presentación de la doctora Aranza, bastante académica y muy bueno lo que vimos con el equipo de SOF. Y ahora vamos a hacer previo la presentación de la cual voy a estar hablando yo sobre un equipo completamente portátil y sobre nuestro concepto de braquiterapia autosuficiente que hemos estado planteando desde acá de Delec Científica. El equipo que yo voy a hablar es sobre Bodytone, es un equipo de tomografía. Ok, principalmente el equipo es de la empresa neurológica Samsung. Neurológica es una empresa que fue establecida en Boston desde el 2004 y hoy en día es una subsidiaria de la empresa Samsung Electrónico y ellos se dedican a desarrollar, a fabricar y comercializar equipos de innovación tecnológica en lo que es el diagnóstico por imagen. Para entrar un poco sobre este equipo de tecnología, primero tenemos que hablar un poco sobre lo que es innovación en imágenes y comprender un poco cómo sumaría este equipo dentro de un departamento de diagnóstico por imagen.
Entonces, para esto principalmente debemos forjarnos en 4 pilares fundamentales, que es en el servicio de diagnóstico por imagen que nosotros debemos mejorar para obtener mejor rendimiento como tal en estos departamentos. El principal es la seguridad del paciente y el usuario, donde nosotros debemos aumentar la protección, la automatización y las medidas de control y disminuir como tal lo que es la radiación dispersa y la dosis absorbida para el paciente. A nivel de calidad de imagen, nosotros debemos aumentar lo que es el contraste, el brillo, el rango dinámico, la cantidad de cortes tomográficos, y esto nos va a permitir disminuir el ruido electrónico obteniendo una mayor calidad de imagen. En el flujo de trabajo, nosotros debemos disminuir lo que son los pasos requeridos, los tiempos de estudio y de informe para el paciente, el traslado del personal y el paciente, y esto ¿cómo lo logramos? Aumentando como tal la automatización. Y el 4 pilar fundamental también es la satisfacción del paciente, principalmente, donde nosotros si disminuimos las complicaciones, el dolor, las visitas y el tiempo de recuperación, claramente vamos a obtener una mejor atención percibida para el paciente. Para esto, hacemos la introducción como tal a la tomografía móvil y donde vamos a estar hablando de este equipo sobre sus aplicaciones y sus beneficios. Bodytone es un equipo completamente portátil, es un equipo de 32 cortes con una apertura de Granty de 85 centímetros, es una de las aperturas más grandes del mercado. Tiene un field of view de 60 centímetros aproximadamente, donde podemos realizar distintos tipos de escaneos, tanto axiales, helicoidales como dinámicos. Tiene un sistema de manejo interno que facilita el transporte y además es alimentado por baterías de polímero con aproximadamente 12 horas de stand-by de vida. Es un equipo completamente portátil, autoblindado. Aquí vamos a ver un poco lo que son las dimensiones del gantry. Es un equipo que tiene una altura aproximadamente de 2 metros, con una longitud de 2 metros y medio, y que pesa alrededor de unos 1.592 kilogramos, por lo que sí debemos obviamente considerar algunas especificaciones técnicas a nivel de institución a la hora de poder obtener este equipo dentro de algún hospital o una institución. El equipo, como digo, es completamente portátil. Viene lo que es el gantry con una estación de trabajo. Esta estación de trabajo viene autoblindada con un vidrio plomado donde tenemos directamente el sistema operativo para la adquisición de imágenes en tiempo real, donde tenemos todo lo que es el protocolo y el software para ver las imágenes en cualquier plano. Luego, el equipo trae desde ambos lados lo que es un panel de control de fácil manejo, donde posee una cámara de 180 grados que nos permite, mientras vamos trasladando el equipo, ver visualizando en la pantalla lo que vamos teniendo hacia adelante, esto para evitar cualquier tipo de colisión, ¿ok? Claramente podemos directamente manejar el equipo desde el gantry como tal o desde la estación de trabajo también puede ser operado. Esto es un video corto que señala un poco cómo se maneja el gantry de una manera muy fácil, con una barra de manejo que es el Drive System. Al presionar esa barra, el equipo lo que hace es completamente liberarse y poder ser trasladado en un montacarga y poder trasladarlo dentro de la institución. Cómo el escáner entra y sale en la camilla del paciente y lo que se mueve es el gantry más no el paciente. Entre el nivel de radioseguridad del equipo es muy importante, nos permite que el equipo tiene un blindaje interno de una lámina de 0,75 milímetros de plomo. La estación de trabajo, como le indicaba, el vidrio viene plomado también. La estación de trabajo blindada proporciona protección adicional para el personal, por lo que la radiación dispersa es bastante corta dentro de la sala de tomografía. Esto nos permite crear una suite de tomografía en cualquier sitio de la institución sin mayores requerimientos, sin lograr un búnker, sin tener una sala destinada simplemente para lo que es el uso de tomografía y poder trasladar como tal el equipo. Hablando un poco sobre los beneficios generales de Bodytone, es importante recargar algunos puntos. Es comprender que hoy en día
los pacientes que tenemos en distintas salas, tanto en quirófano, en terapia intensiva, pacientes riesgosos, normalmente cuando hay un procedimiento de traslado de un paciente al servicio de diagnóstico por imágenes, suelen suceder una cantidad de eventos donde el paciente es trasladado, si está en condiciones riesgosas, el paciente es trasladado con un intensivista, con un enfermero, con la distinta cantidad de equipos médicos que pueda cargar el paciente dependiendo del riesgo que tiene. También comprendemos que el servicio de diagnóstico por imágenes como tal fijo, el tomógrafo fijo, se paraliza para lo que es la institución porque viene un paciente riesgoso. Aparte, el paciente sale de cuidados intensivos, pasa por un montacarga, va por un pasillo. Entonces, esto es lo que viene a sumarle en la tomografía portátil a las instituciones, evitar el traslado de estos pacientes riesgosos, una mayor calidad de atención para los pacientes, mayor eficiencia en el funcionamiento de los servicios y como tal esto se transforma en un beneficio económico para la institución en general. Para esto, entre los beneficios principales obviamente es la disponibilidad de tener imágenes de calidad diagnóstica en el punto de atención, disminuir el tratamiento de braquiterapia de 20 a 30 minutos, esto da mayor precisión, comodidad, facilidad y seguridad al paciente, permite obtener imágenes de alta calidad tomográfica en quirófano, disminuimos las posibilidades de transmisión de infecciones cruzadas, que se da mucho dentro de las instituciones, y eliminamos lo que es los costos de edilicio. Luego, entre sus aplicaciones clínicas, es importante recalcar que el equipo, la tomografía como tal, móvil, es un equipo que viene con un beneficio multidepartamental. La idea es poder beneficiar completamente a toda la institución, no solamente que se vea beneficiado un solo departamento, donde podemos tocar la puerta en distintos sitios, como por ejemplo en el área de neurocirugía. Es un equipo que se usa hoy en día mucho en el área de quirófano, porque podemos corroborar como tal los procedimientos quirúrgicos. El neurocirujano puede estar operando al paciente, inmediatamente tiene la tomografía en vivo in situ dentro del quirófano en tiempo real para corroborar lo que es cada procedimiento. Esto es un poco un ejemplo de unas imágenes tomográficas dentro del quirófano con pacientes de neurocirugía para ver un poco lo que es la calidad de la imagen intraoperatoria. A nivel de cirugía de columna, igualmente poder corroborar lo que es la colocación de material quirúrgico en pacientes de cirugías de columna, nos permite evitar lo que es reintervenciones quirúrgicas, poder ver este tipo de imágenes en vivo, en quirófano, cuando una vez el cirujano coloque lo que es el material quirúrgico, corroborar que está bien colocado. En mi experiencia, muchas veces con pacientes en quirófano colocando material quirúrgico, una vez que se cerraba la cirugía, el paciente se le hacía un post-control en el servicio de diagnóstico por imágenes, una rayos X o una tomografía de control, y en varias ocasiones sucedía de que el paciente de repente tenía el material quirúrgico o algún tornillo fuera de un cuerpo vertebral, algún tornillo que no pasó bien por un pedículo, lo que terminaba sufriendo el paciente una reintervención quirúrgica y obviamente aumentando lo que es el gasto. Esto también le ocasiona mayor comodidad y confort como tal al cirujano. Y un tema muy importante, tocando el tema de neurocirugía y cirugía de columna, es que Bodytone es una plataforma abierta que es completamente compatible con los neuronavegadores del mercado, lo que nos permite hacer fusión de estos equipos dentro del quirófano para poder trabajar con mayor precisión en la localización de lesiones. Luego tenemos a nivel de cirugías también lo que es alargamiento en ortopedia, traumatología y ortopedia, es compatible también este equipo, lo podemos usar. A nivel de cirugía, esto es un poco la calidad de imágenes que podemos obtener intraoperatorias con cualquier tipo de reconstrucciones en cualquier plano, lo que nos permite mayor precisión en comparación con un intensificador de imágenes, que es lo que se venía haciendo hoy en día. Y a nivel de cuidados intensivos, también lo que hablaban, evitar que el paciente salga de terapia intensiva, nos permite poder realizar estudios de emergencia dentro de la unidad de cuidados intensivos. Incluso nosotros podemos realizar tomografías con contraste, el equipo se le puede agregar lo que es
el cabezal del inyector y podemos hacer lo que son angiotomografías con contraste in situ. En el caso de terapia intensiva sí se necesita claramente unos que otros requerimientos, es como colocar el equipo en una zona un poco más alejada de los otros pacientes, pero prácticamente sería la movilidad muy poco, porque es llevar el paciente de la cama a la cama del tomógrafo para poder hacer el escaneo en ese momento. Pero el paciente no estaría saliendo de cuidados intensivos, no tenemos que trasladar a la enfermera, no tenemos que trasladar un intensivista que estaría saliendo del área y dejando el área descubierta con algún profesional médico. A nivel de diagnóstico por imágenes también se usa mucho en el caso de una institución que no cuente con algún espacio para realizar un búnker o que le parezca que la edificación edilicia es muy costosa. Nosotros podemos hacer una suite en un pequeño espacio, colocar el tomógrafo y que no solamente va a estar fijo allí, que lo utilizamos momentáneamente, lo sacamos de esa suite y podemos utilizarlo en cualquier otro departamento de la institución. Esto también reduce lo que es los tiempos de instalación. En el caso que la institución lo requiera rápido, puede obtenerlo antes de los tiempos que se lleva la instalación de un tomógrafo fijo. Y luego, para entrar un poco al tema que venimos hablando del concepto principal de braquiterapia autosuficiente, me parece importantísimo este tema, y es comprender el por qué nosotros desde DELET Científica estamos ofreciendo esta solución de braquiterapia autosuficiente. Es que hoy en día hemos ido innovando muchísimo en lo que es la portabilidad de los equipos, y es en evitar lo que es las construcciones edilicias y ese poco de cargos que tienen con este tipo de equipamiento, que es mucho más rápido, mucho más eficaz. Con braquiterapia autosuficiente, uniendo el equipo de SOF que presentó la doctora Aranza y Bodytone, es una solución completamente portátil, donde nosotros podemos llevar la solución incluso de braquiterapia, así como lo contaba la doctora, por ejemplo, en estas zonas donde el paciente se le es complicado trasladarse a la institución. Imagínense nosotros poder llevar tanto el tomógrafo como SOF a esta zona, poder utilizar, colocar el tratamiento de braquiterapia y luego realizar lo que es la simulación de tomografía para corroborar lo que es la colocación del implante. Esto con mínimos requerimientos de instalación. Entonces, hoy en día Bodytone ha crecido muchísimo en el área de la braquiterapia, y los principales beneficios que tenemos con Bodytone es que está diseñado para ayudar principalmente a los físicos médicos y a los oncólogos para trazar un curso de tratamiento en el punto de atención en tiempo real. Permite a los pacientes someterse a imágenes de radiación, planificación y tratamiento en un solo lugar. Elimina la necesidad de trasladar al paciente a una sala de tomografía separada. Brinda la oportunidad de evaluar la calidad y antes y después del implante en el momento de colocación, y se puede utilizar en distintas suites sin duplicación de equipos de tomografía. En mi experiencia, en muchos casos, cuando yo trabajaba en el área de tomografía, yo tenía que paralizar el tomógrafo al público con pacientes citados, porque de repente traía un paciente de braquiterapia y eso obviamente yo paralizaba lo que es el equipo entre unos 10, 15, 20 minutos para yo poder brindar el tratamiento de braquiterapia al paciente. Teniendo este equipo portátil, nosotros podemos brindar este tratamiento dentro de la sala de braquiterapia y evitar como tal paralizar lo que es la tomografía fija. Esto nos aumenta un flujo de trabajo como tal. Esto es un poco de ejemplo de obtenciones de imágenes de braquiterapia con pacientes con cilindros de CA de próstata, donde podemos ver que la calidad de imagen es bastante alta. Casos de ejemplo de estos tenemos muchísimos ejemplos que les puedo compartir la data cruda como tal de ICON para que puedan analizar como tal el tipo de imagen. Esto es un ejemplo de un paciente donde se obtienen los datos crudos del procesamiento con un cilindro vaginal. Se utiliza lo que es la mesa Diacor y Arcoma, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y luego, dentro del mismo equipo de Bodytone, nosotros podemos hacer lo que es un procesamiento de la imagen, de la data cruda, donde podemos utilizar lo que es el noise reduction, la reducción de ruido, y podemos utilizar los distintos núcleos, tanto como el sharp kernel o el smooth kernel, que eso nos va a facilitar, nos va a mejorar la reducción de ruido y eliminar como tal los artefactos eléctricos que nos puede dar la braquiterapia.
Esto también es un paciente donde del lado izquierdo vemos el procesamiento de la data cruda. Era un paciente con obesidad mórbida, donde se le colocó un aplicador de bronquios y el paciente tenía un extremo movimiento por la tos que tenía. Aparte de eso, en el plano del paciente del tórax sale como tal un miembro superior colocado en el tórax y luego del procesamiento de la imagen dentro de Bodytone se hace el noise reduction y el custom soft tissue kernel y nosotros podemos obtener una mayor calidad de imagen disminuyendo lo que es los artefactos eléctricos y los artefactos de ruido luego del procesamiento. Para conocer un poco sobre las camas compatibles para este equipo, sí, bueno, claramente lo principal es que las camillas sean radiotransparentes. En este caso de braquiterapia contamos con esta gama que es de Diacor con el tablero de Arcoma. Esto nos reduce completamente el movimiento del aplicador durante la transición del paciente. Tiene estribos montados en los rieles laterales Zephyr para que el paciente permanezca en la misma posición durante la obtención de imágenes y el tratamiento. Nos permite ajustar y retirar fácilmente los aplicadores sin reposicionar al paciente. Tiene un sistema de transferencia de Arcoma que son completamente compatibles. La transferencia de riesgo es mínima porque se desplaza el paciente simplemente hacia abajo o hacia arriba por el paciente y por la mesa Diacor. Y esto se puede adaptar a cualquier administración de tratamiento, ¿ok? Estos son otros ejemplos de sillas compatibles para lo que es el tratamiento de braquiterapia. La verdad que existe mucho, hay una gran variedad de camas compatibles para este tipo de tratamiento. Y esto es un video que resume un poco cómo el paciente se traslada hacia la parte superior de la camilla, luego introducimos Bodytone hacia la zona de interés, se hace el escáner como tal de la zona a interesar. Y lo bueno es que en la estación de trabajo vemos en tiempo real la imagen, corroboramos como tal la zona, colocamos como tal el implante y esto nos va a dar una mayor versatilidad. En el caso de pacientes con cáncer de cervix es importante que si el paciente está como tal en quirófano bajo anestesia, la idea es que el paciente no salga de quirófano y que nosotros podamos llevar Bodytone a quirófano y corroborar lo que es el aplicador dentro de la sala de tomografía. Es la verdad que evitamos lo que es el riesgo del traslado del paciente. Estos son unos ejemplos de suites. Nosotros contamos hoy con una gran base instalada de Bodytone para servicios de braquiterapia, principalmente en Estados Unidos. Contamos, de hecho, con muchos speakers, usuarios hoy en día de este tipo de tecnología. Aquí podemos ver un ejemplo de suite de quirófano, donde usan Bodytone para braquiterapia, y lo otro es que pueden sacarlo directamente de quirófano, utilizarlo directamente en otra sala. La portabilidad nos suma mucho en flujo de trabajo a nivel de institución. Luego, para conocer un poco sobre los usuarios hoy en día, nosotros tenemos grandes referentes en Estados Unidos. En este caso, cité dos párrafos importantes de dos médicos conocidos. En el caso del doctor Lane Rosen, desde Keelis Knighton Cancer Center, donde él comentaba que ellos tenían un tomógrafo de simulador y que era incapaz de poder cubrir la demanda que ellos tenían actuales de braquiterapia. Este centro de cáncer es uno de los pioneros y líderes del país en braquiterapia en Estados Unidos y ellos sumaron un Bodytone, donde el doctor comentaba que ellos pudieron disminuir el tiempo de tratamiento de braquiterapia de 20 a 30 minutos por paciente, lo que se obtendría mayor beneficio al paciente como tal en comodidad, facilidad, seguridad y poder lograr una mayor precisión. En el caso de la Universidad de Wisconsin, también tenemos a lo que es el doctor Greg Cooley, donde él eliminaba con esto la necesidad de transferirle al paciente mientras estaba bajo anestesia. Le parecía un plus importantísimo que le daba el ingreso de Bodytone a la institución y donde ellos tienen varias suites de braquiterapia, lo que les permite utilizar Bodytone en sus dos suites, duplicando el equipo en cada habitación.
Estas 6 instituciones son instituciones importantes en Estados Unidos, que son las que usan hoy en día Bodytone para braquiterapia, de las cuales contamos con speaker, pero son una de las más reconocidas que actualmente están utilizando este tipo de tecnología. Luego, para hablar de otro tipo de aplicaciones, cerrando un poco el tema de los beneficios y las aplicaciones de Bodytone, tenemos que hoy en día se ha sumado Bodytone a lo que es la portabilidad dentro de un camión, lo que es el Mobile Long Screening, donde tenemos la posibilidad de poder subir Bodytone a un camión directamente y poder ser trasladado dentro de cualquier ciudad. En este caso incluso podríamos agregar a SOF como tal y poder llevar lo que es la braquiterapia autosuficiente a cualquier zona donde podemos brindar a esos pacientes que están alejados como tal de la capital o que tienen problemas como tal de transporte para dirigirse a esta zona. Obteniendo un equipo de braquiterapia electrónica que es autoblindado, obteniendo un tomógrafo que es autoblindado, con pocos requerimientos de instalación, con poca dosis de radiación, la verdad que sería un gran plus. Esto es un ejemplo del Instituto de Cáncer Levine, donde ellos tienen también a Bodytone y van haciendo como tal jornadas para lo que es la detección de cáncer de pulmón, haciendo despistajes como screening en la tomografía de tórax, así como las unidades de mamografía que van por ciudades. Esto también está implementado hoy en día y está siendo, se está incrementando bastante. Y aprovechando esta oportunidad, mostrándole esta aplicación como tal de Bodytone, los quería invitar al próximo webinar que vamos a estar teniendo el 10 de mayo, organizado directamente con la fábrica, con Neurológica Samsung, donde vamos a tener la participación de 2 speakers que son usuarios de este tomógrafo dentro de una unidad portátil, que desarrollan un programa en Estados Unidos, el programa de pulmón Bases for Life, donde estarán dando sus puntos de vista de este tipo de tecnología y cómo ellos han implementado la cantidad de despistajes como screening en tomografía de tórax. Luego, para cerrar un poco y como conclusión del equipo, que quería resaltarles la importancia como tal de los beneficios de Bodytone, y es que es un equipo de uso multidepartamental, que la apertura del gantry es una de las aperturas más grandes del mercado, que nos permite tener incluso hasta 2 metros de longitud de estudio por paciente, 85 centímetros de diámetro en el gantry, que es una plataforma abierta. Su eficacia, la rapidez y el mayor confort a los procedimientos de braquiterapia, que podemos obtener cualquier tipo de estudios, tanto de perfusión cerebral, angiotomografías. Dentro del equipo no necesitamos un sitio fijo como tal, el equipo posee un blindaje interno de plomo, no tiene contraindicaciones, sin limitaciones de edad y peso, es sumamente importante. Los tomógrafos fijos hoy en día se limitan muchísimo a lo que es el peso. Es fácil de transportar y cumple con el sello del MITA Smart Dose de lo que es la eficacia de radiología. Y como últimos beneficios es la eliminación de traslados innecesarios tanto para los pacientes como para el personal médico, la disponibilidad de imágenes de calidad diagnóstica en el punto de atención, disminuyendo los tiempos muertos en el pedido del estudio y el diagnóstico posterior, la disminución de las posibilidades de transmisión de infecciones cruzadas, la disminución del tiempo de cirugía claramente y poder obtener, ante los resultados subóptimos, obtener mejores resultados, la eliminación de costos de edilicio asociados al blindaje de salas y el desarrollo de servicios médicos autosuficientes tanto en hospitales o en vehículos. Y bueno, esto es todo de mi presentación y muchísimas gracias a todos por su participación y por estar conectados el día de hoy en nuestro webinar de braquiterapia autosuficiente. Sayek, muchísimas gracias por la presentación que nos has ofrecido, del mismo modo que hizo previamente la doctora Aranza, cubriste un montón de áreas que son interesantes para considerar, para empezar a considerar nuevas tecnologías que
quizás en América Latina todavía no están, o empiezan a estar, empezamos a tener los primeros equipos de tomografía portátil o de braquiterapia portátil. Entonces, un pantallazo de cuáles son los usos, cuáles son sus características técnicas, cuáles son las instituciones que lo están usando, los resultados que van obteniendo, permiten construir un poco de confianza, que la gente, que los profesionales que hoy están participando puedan analizar la posibilidad de ver cómo funcionaría en sus casos. También habilita, de esta manera habilitamos la posibilidad de que les hagan preguntas a ustedes directamente. Así que te agradecemos por esta presentación. Tenemos algunas preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la presentación, las voy a hacer, y los invito a los que tengan alguna duda o quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer ahora, lo vamos a leer y se los vamos a pasar a Said en este momento. Lo pueden hacer al chat de Zoom, por supuesto. Hay una pregunta que es, ¿de qué otra forma se puede usar BodyTom en el área oncológica? Si hay Sí, alguna. sí, bueno, la verdad que actualmente el mayor mercado que se está utilizando hoy en día BodyTom como tal es los tratamientos de braquiterapia, pero nosotros podemos usarlo en cualquier otro tipo de tratamiento, claramente, para radioterapia como tal, para lo que es simulación y hacer lo que es el contorneo de tratamientos oncológicos. Para este tipo de tratamiento lo que nosotros necesitamos principalmente es cumplir con unos requerimientos básicos a nivel de camilla por el tipo de fijación. Como es una plataforma abierta, lo que tenemos es unir como tal camas indexadas para poder hacer lo que es la planificación de otro tratamiento oncológico que no sea braquiterapia. Pero sí, es una plataforma abierta. Lo que hay que ver es el tipo de tratamiento que el cliente desea, que el médico desea, para poder indicar lo que es la especificación de la camilla que sea adecuada para la simulación y utilizar BodyTom. Otro tipo de implementación que se usa muchísimo es el tipo de cirugía de navegación, cirugía navegada. Se utiliza muchísimo BodyTom como tal en lo que son los quirófanos híbridos incluso. Es una tecnología que se está usando muchísimo hoy en lo que es el uso de quirófanos híbridos. Excelente. Otra de las preguntas que se desprende lógicamente de las prestaciones que tiene BodyTom a la hora de desarrollar servicios de salud para brindar una atención en el punto del cuidado, ¿no? Y esta pregunta es si ayudaría a detectar aneurismas para poder tratarlo a tiempo. Sí, claramente sí, como lo indiqué un poco en la presentación, nosotros podemos hacer angiotomografías, podemos colocar un cabezal y podemos hacer estudios con contraste, donde podemos, obviamente, diagnosticar algún aneurisma, pero más no podemos hacer fluoroscopía, que en este caso es la que necesitaríamos como tal para hacer tratamientos de hemodinamia. Pero sí, obviamente a nivel de diagnóstico podemos detectar un aneurisma tanto cerebral como en algún tronco cardíaco, pero sí podemos hacer cualquier tipo de estudio a nivel de perfusiones cerebrales. Incluso hay muchos estudios avalados de BodyTom como tal, donde se obtuvo beneficios para pacientes que tenían algunos tromboembolismos cerebrales incluso, y tromboembolismo pulmonar se ha utilizado muchísimo. Hay bastantes papers que avalan este tipo de tecnología usada en estos casos clínicos. Muchísimas gracias. Otra pregunta que me surge a mí de escuchar tu presentación, pensando en el contexto actual, digamos que claramente está marcado por el esfuerzo enorme que están haciendo los dispositivos de salud para contener la pandemia y el avance del COVID. Te quería preguntar si el BodyTom tiene alguna funcionalidad, cuál fue la recepción o las observaciones que hubo a propósito del BodyTom en esta situación que vivimos desde el año pasado. Bueno, muy buena esa pregunta, Javier, porque la verdad que BodyTom fue uno de los equipos con mayor
mayor uso en el nivel de la pandemia, fue uno de los equipos más solicitados a nivel mundial. Incluso desde China llegaron muchas solicitudes sobre el equipo por la portabilidad, por la rapidez, por no contar con una sala como tal y hacer una instalación de un tomógrafo fijo. Permitía Bodytone incluirlo en cualquier hospital móvil, en cualquier unidad móvil, en cualquier zona donde simplemente pudiéramos brindarle una tomografía a un paciente para evitar las infecciones cruzadas. Se usa hoy en día, se sigue usando para lo que es la detección del COVID, y como todos sabemos, hoy en día una de las maneras más fáciles de poder diagnosticar el COVID realizando a nivel de imágenes, claramente hablando a nivel de diagnóstico por imágenes, realizando una tomografía de tórax, y donde podemos ver lo que es la imagen de vidrio esmerilado, que nos permite identificar qué es el COVID que se está desarrollando en lo que es el parénquima pulmonar. Tengo muchos papers y muchos casos clínicos de Bodytone durante toda la pandemia, y se incrementó la base instalada de Bodytone hoy en día. Hay muchísimos países que hoy iniciaron lo que es el uso de Bodytone para el COVID, y sí, se sigue utilizando. La verdad que es un gran mercado. Esperemos que siga aumentando, de hecho, para que pueda ayudar a lo que es el diagnóstico precoz y evitar lo que es la saturación de las salas de tomografía fijas dentro de las instituciones. Exacto. Bueno, evidentemente esta situación traccionó la incorporación de nuevas tecnologías, la actualización de las tecnologías que forman parte de los dispositivos de salud de las áreas, ya sea públicas o privadas, así que se puede entender, me parece, lo que pasó con Bodytone como esa atracción de nuevo equipamiento, de actualización que se está dando en esta situación que es grave, es crítica, y que de alguna manera todos estamos aportando a salir adelante, lógicamente. Bueno, en relación al Bodytone, de nuevo, hay una última pregunta que no sé si la vas a poder responder, es ¿cuánto cuesta? Para esas preguntas comerciales, lógicamente, vamos a pasarles el mail de Sayek. Él es, además de ser aplicacionista clínico del equipo, es el referente de la línea de imágenes médicas de Lex Científica, así que continuamente está desarrollando proyectos que involucran el equipo y se pueden contactar directamente con él para tener una conversación a propósito de bueno, cuáles son las alternativas de